Muy buenas tardes a todos. Un viernes cultural más de la Falange, este día 1 de octubre de 2021. Para exponer y comentar la figura de Julio Ruiz de Alda, navarro, español, militar, aviador y falangista, tenemos esta tarde con nosotros a Luis García Chillón, amigo y camarada con quien ya hemos compartido anteriormente alguno de estos viernes culturales y con quien estamos muy a gusto. Luis García Chillón es abogado, técnico electrónico y ha trabajado en televisión durante muchos años, tanto en el aspecto jurídico como en el aspecto técnico, y ha desarrollado un profundo y amplio conocimiento sobre lo relacionado con el nacionalsindicalismo y los personajes que le dieron vida a lo largo de la historia. Que la presentación que nos ofrece Luis esta tarde sea un presagio y una oración, para que, como decía el himno de la centuria Ruiz de Alda, sobre España y por el cielo azul que él un día cruzó, amanezca de nuevo con flechas un nuevo sol. Luis, tu auditorio. Pues muchas gracias por tus palabras, que en este caso, como siempre se dice, son inmerecidas y es verdad. Y también muchas gracias a todos vosotros por haber accedido en esta tarde, fuera de hora, en una hora antes de la hora habitual, en atención a lo lejos que vivo, en el venir a las 7:30 a las 8. Antes de empezar la exposición, tenemos que hacer algunas puntualizaciones que me vais a permitir que me remonte a cuando hablé yo en esta misma mesa, en esta misma casa, el pasado 11 de junio. Y decía Séneca que rectificar pues ser de dioses, el errar siempre es de los seres humanos. Se dijo, yo hablé de Perlita de Córdoba, cuando en realidad la que verdaderamente la cantante célebre que decía aquello de precaución, amigo conductor, era Perlita de Huelva. Es decir, que bueno es decirlo, que es así. También mencioné el artículo 35 de la Constitución, hablando con relación a la planificación, que está inmersa en el artículo 38 de la Constitución. Así que hay que ratificar ese dato. Y también se deslizó un pequeño fallo, cuando en realidad, hablando del desastre de Ribadelago, ocurrido años en el desastre aquel que hubo, donde se rompió la presa, y yo se lo imputé a la Unión Eléctrica Madrileña, y no, la empresa que tenía la presa de Ribadelago era Moncabril, que luego desapareció. Entonces, estas puntualizaciones son precisas hacerlas para que quede bien el testimonio de que cuando nos equivocamos, rectificamos y no nos reemprendamos. Dicho esto, no sé si decirlo antes o decirlo al final, yo de los que os voy a contar prácticamente me he tenido que informar en las obras completas de Julio Ruiz de Alda, escritas por su hermano Pablo y editadas en el año 39 por la Editora Nacional en ediciones Fe. Es decir, que es donde yo he sacado algunas cosas que he buscado yo ahí entre líneas, pero que el grueso de lo que yo cuente ahora viene de ahí. Es decir, es un libro raro, difícil, que yo me lo encontré en la fábrica de armas de Oviedo, y al coronel director, que se lo vi en la biblioteca, se lo pedí, y el hombre muy amablemente me facilitó una fotocopia. Es decir, que lo tengo yo, no tengo ni siquiera el libro original, todo hay que decirlo. Bueno, sin más rollo por mi parte, empezamos. Julio Ruiz de Alda, el héroe proscrito. En mi pueblo, uno cualquiera de esta arrugada piel de toro, había una calle dedicada a Julio Ruiz de Alda. Lo mismo pasaba en otras ciudades, como en Madrid, pongamos por ejemplo. También había una glorieta dedicada a Julio. Todas ellas en virtud de una desgraciada ley, cuyo nombre en realidad debía de ser conocida como la Ley de Fomento del Odio y del Rencor, han desaparecido de los callejeros municipales. Estoy más que seguro que los doctos personajillos que han tomado la decisión tan rastrera no conocieron la vida, ni los milagros, ni los pecados que Julio Ruiz de Alda. Por eso me entretengo, con mucho gusto, en escribir estas líneas, por aquello de que el ejercicio de enseñar al que no sabe, aunque tengo la más razonable duda de que tan cerriles personajes quieran aprender algo que sea útil para ellos y para los demás. Ruiz de Alda es un apellido de hidalgos alaveses. Todavía en una casona destartalada de Oteo, campea en pie un pie de escudo que dice armas de los Ruices de Alda, un escudo presuntuoso cargado de flores de lis, osos y barras. Este pueblín, Oteo, que todavía existe, está próximo a Vitoria. Es decir, encargado a una persona
para que haga una fotografía a ver de lo que queda allí de la casa de los Ruices de Alba. Van a ir a hacerlo. De esta casa salió en los últimos años del siglo XVIII Tomás Ruiz de Alda, que quiso correr dentro de su miseria y lejos de sus pergaminos y del viejo hogar de sus mayores, se afincó en Estella, y en línea recta descendiente le sucedieron en el mando de la familia Lucio, Pablo y Silvio Ruiz de Alda, 3 generaciones de hombres tenaces, inteligentes, de un gran carácter, que consiguieron elevar con su esfuerzo el prestigio y la hacienda de los suyos. Miqueliz es un apellido típico del Valle de Salazar, de Navarra, en que una raza vasca de tez clara, estatura baja y recia contextura, haciendo un culto de hombriado bien, explota los bosques y cuida rebaños numerosos en las faldas empinadas de los Pirineos. En él, la ancha casa de Cotabarren es el hogar de los Miqueleiz. Casó Silvio Ruiz de Alda con Francisca Miqueleiz, y de este matrimonio nacieron 12 hijos, de los que 8, llamados Julio, Lorenzo, Ángel, Eustaquio, María del Puy, Pablo, Nicolás y Antonio, alcanzaron la juventud. En este hogar de industriales de clase media, caliente y ordenado a la vez, les educaron sus padres en el amor a Cristo y al honor y al trabajo, y como fruto natural de este clima, 5 hermanos derramaron su sangre en la cruzada de liberación por Dios, por España y por su revolución nacional sindicalista. Julio fue asesinado en la cárcel Modelo de Madrid el 22 de agosto de 1936. Hay una coincidencia, porque en ese mismo día mi tío, Hermenegildo Chillón Cabrera, fue asesinado en Talavera de Tajo, que así se llamaba entonces Talavera de la Reina. Eustaquio, capitán de artillería y de aviación, cayó tripulando su trimotor de bombardeo en la conquista de Toledo el 26 de septiembre de 1936. Antonio, estudiante de Derecho y alférez de la Legión, cayó en las trincheras del barrio del Lucero de Madrid el 26 de mayo de 1937. Los 3 murieron con honor. Ángel y Nicolás, voluntarios de Falange y al mando de su famosa partida volante, fueron heridos levemente de bala enemiga en aquellos primeros meses de alegres guerrillas en los verdes montes de Guipúzcoa. Fue pues Julio el mayor de los hermanos y nació en Estella el día 7 de octubre de 1897 en la calle Zapatería número 1. Aquí tengo que hacer un inciso. Yo en realidad propuse esta conferencia para la semana que viene, el día 7, porque era el 124 aniversario de su nacimiento, cuando en realidad la debíamos de posponer al año que viene, que es una fecha redonda de los 125 años del nacimiento de Julio. Yo me imagino que para esa fecha tendremos preparado algo mucho más representativo que mis pobres palabras. En una casa con su monumental escalinata, con sus rejas labradas y el blasón de la fachada, conserva todavía el atuendo de palacio deciochesco que constituyó su destino inicial. A los 5 años acompañaba diariamente al batallón de montaña que guarnecía Estella, a las prácticas de tiro e instrucción que realizaba en las faldas de Montejurra, y a los 12 abrumaba a un militar retirado con sus conocimientos del armamento, potencialidad y organización de los ejércitos europeos de la época. No dudó al decidir su carrera, no eligió su destino, tenía que ser militar, y con ese fin inició sus estudios cursando los 3 primeros años del bachillerato en el Colegio de los Padres Escolapios de Estella, y pasando al año siguiente a Logroño, en cuyo instituto aprobó Historia Universal a la vez que se preparaba para ingresar en la Academia Militar. A los 15 años se fue a Madrid, estudió en la Academia Preparatoria Militar Iriarte y se presentó a los primeros exámenes de ingreso que se convocaron en la Academia de Artillería. Hizo un brillante examen de matemáticas que entusiasmó al tribunal y el 1 de septiembre de 1913 ingresaba Julio Ruiz de Alda en la Academia de Armas de Artillería con el número 1 de su promoción, en la Academia de Segovia, que allí estaba y creo que todavía está. Allí ganó sus primeros laureles, pues la Academia Iriarte le hizo entrega solemne de un sable de honor con inscripción conmemorativa de tan brillante éxito. Sin dormirse en sus laureles, a los 20 años, con desenvoltura, sin haber perdido cursos, bordaba en sus bocamangas las 2 estrellas de teniente. Abandonó Segovia, cuyo recuerdo le acompañó de por vida,
para incorporarse con sus 20 años como oficial del segundo regimiento de montaña de guarnición en Vitoria. Y quizás también que allí, en aquel primer contacto con la vida de la guarnición y en el ambiente sin brío de la sala de estandartes, le nacieron sus anhelos primeros de una vigorización de la vida del ejército que después expuso en su trabajo una política militar. Lo trasladaron al año siguiente al regimiento mixto de Tetuán, tomando parte activa en todas las operaciones que se realizaron en aquel periodo y entre ellas en la campaña de Beniarrós, en la conquista de Sahagún. Fue su batería, precedida de los regulares, la primera unidad europea que en el correr de los siglos pisó las calles estrechas y silenciosas de esta ciudad santa del misterio. Él no olvidó nunca el espectáculo estupendo que presenció cuando sus cañones asomaron en las pendientes laderas que bajan a Sahagún. No contaba que la judería, precedida de sus rabinos, surgía de aquella ciudad codiciada y se acercaba lenta a los conquistadores, procesionalmente, ondulantes sus largas túnicas, entonando melodías antiquísimas en castellano clásico, y cuando se lo hubieron aproximado, le expresaron su bienvenida y su acatamiento con profundas reverencias y con gritos clamorosos. ¡Viva la reina! ¡Viva la reina Isabel! Castellano clásico y reina Isabel en una conquista española del siglo XX. Perdonad. Se nota que el sabor y el aroma de un imperio es eterno. No puedo, por menos que emocionarme. Pues claro, demonios. Perdonad. En las operaciones que siguieron a la toma de Sahagún, y estando destacado en la posición de Murat Agar, fueron cercados por enemigo que atacaba furiosamente, impotentes para contener con fuego de cañón y fusilería. Llegaron varias veces al cuerpo a cuerpo y tuvieron que rechazarlo matándolo a cuchillo y a culatazos. Cuando ya la situación se hacía desesperada, el asistente de Julio, Eugenio Altuna de Tolosa, que alcanzó gran popularidad y fue propuesto para la Cruz Laureada de San Fernando, atravesó las líneas enemigas de noche, ocultándose en las copas de los árboles, y demandó a Sahagún socorros que le libertaron. Julio, a los 24 años, era capitán, y en ese año de 1921, inesperadamente ingresó en aviación. Este ingreso en el arma aérea provocó un disgusto a sus padres, que estaban seguros que el porvenir brillante de su hijo mayor iba a perderse en aquella absurda aventura de querer volar. Como sus padres se vieron agotados para poder torcer su voluntad, ni los ruegos, ni los consejos, ni los requerimientos, ni las órdenes terminantes, y viendo que todo era inútil, pues su decisión de volar era inquebrantable, la autoridad paterna, revistiéndose de la máxima autoridad y de la máxima dureza, le lanzó un ultimátum con este telegrama: renuncia a aviación o familia, al que Julio contestó inmediatamente: ni renuncio a aviación ni familia. Y está claro, la dureza paterna se disolvió y Julio siguió volando. Obtuvo el título de observador en la Escuela de los Alcázares y volvió a Tetuán, donde le encargaron la dirección de los talleres del aeródromo, que organizó con nuevos procedimientos de trabajo. Durante el desempeño de este cargo y con la cooperación del jefe del aeródromo, capitán Boy, muerto gloriosamente en Melilla, introdujo varias reformas de su invención en los aparatos Breguet que fueron aceptadas. Poco tiempo después, en el año 1923, se apasionaba por el estudio de la fotogrametría aérea, coincidiendo en esta época con el ofrecimiento que se le hace de la dirección de los talleres del aeródromo de Tablada, en Sevilla, que rechazó para ir a Madrid a cursar el título de piloto de aeroplano, que obtuvo en la Escuela de Getafe, al mismo tiempo que se especializaba en sus estudios de fotogrametría aérea y daba los primeros pasos para constituir a lo que más tarde fue la Compañía Española de Trabajos Fotogramétricos Aéreos, CEPTA, centro futuro de sus actividades durante muchos años. Como la situación de Marruecos no estaba pacificada, en breve le volvieron a iniciar las actividades bélicas de los rebeldes, se volvieron a iniciar, con lo cual hubo que suspender los estudios y proyectos, teniendo que incorporarse a la actividad militar en el aeródromo de Tetuán, en el que Julio,
en unión de sus compañeros de escuadrilla, tuvieron que realizar misiones arriesgadísimas en el avituallamiento de posiciones cercadas por el enemigo. Se dio el caso que 5 escuadrillas, volando al encuentro de la muerte, salieron de Tetuán a llevar a aquel puñado de españoles cercados víveres y la ilusión suprema de saberse amparados por sus compatriotas. Y 3 de estos aparatos pagaron su tributo al heroísmo y fueron derribados. El aparato de Julio, en sus pasadas, sufrió 27 impactos, pero cumplió totalmente su objetivo y su piloto, Mariano Barberán, muerto junto a Collar en su raid España-México, resultó en aquella ocasión herido, sin que por ello perdiera el control del avión, que consiguió regresar a su base. Estaba Julio en Madrid realizando por encargo del gobierno labores de adquisición de material para aviación, cuando Ramón Franco le requirió para la realización del raid España-Argentina, que acogió con entusiasmo, se preparó con fervor y ejecutó con exactitud su trabajo en esa gesta maravillosa del Plus Ultra que conmovió de raíz de España con una emoción y una alegría inédita en generaciones, que hizo sentir a nuestros compatriotas derramados por el extranjero el santo orgullo de ser españoles. Una de las pocas cosas serias que se pueden ser en este mundo, que diría José Antonio, y que hizo ser a España durante unos días el alegre actor protagonista en el gran teatro del mundo. De la aventura, que en realidad fue aquello del Plus Ultra, se han escrito múltiples artículos y algunos libros. Por eso, sin necesidad de insistir en su relato, vamos a dar algunas pinceladas más significativas de todo el recorrido aéreo desde Palos de Moguer, ahora llamado Palos de la Frontera, a Buenos Aires. Así, después de continuas peripecias y retrasos propiciados por los italianos, que tenían interés en ser ellos y no España los primeros en cruzar volando el Atlántico Sur, se consiguió que el avión elegido, fabricado en Pisa, en Italia, un Dornier Val con 2 motores Sniper León, provistos de hélice tractora y otra hélice impulsora, al que se le suponía, de manera optimista, una autonomía de 3.400 kilómetros sin repostar, para una travesía calculada de 10.270 kilómetros a una velocidad media de 172 kilómetros. El avión, tenía dos brújulas de precisión, una a disposición del piloto y otra a disposición del navegante. También se le colocaron hélices cuatripalas, en vez de las bipalas que normalmente montaba este modelo. En principio estaba previsto que el navegante fuera Mariano Barberán, que junto con Ramón Franco habían preparado la preceptiva memoria sobre la viabilidad del proyecto. Pero por razones que escapan del interés de estas notas, Barberán no pudo unirse a la expedición, cuya composición definitiva, para ilustración de los que se dedican a destruir denominaciones callejeras, fue la siguiente: Ramón Franco Bahamonde, piloto; Julio Ruiz de Alda Miquelez, conservador; Pablo Rada Ustarroz, mecánico; y Juan Manuel Durán González, teniente de navío, que acompañó a los aviadores militares en todas las etapas, excepto la de Cabo Verde, a Fernando Noroña. El Dornier Val 12 estaba provisto de los elementos de ayuda de navegación que se conocían en la época, tales como el radiogonómetro Marconi AD4 y el equipo de radio AD6, ambos montados en Pisa, y posteriormente probados en el vuelo de Pisa a Melilla, con el paso sobre Mahón, lo cual daría una magnífica oportunidad para practicar y probar todos los elementos de navegación. Con todos los preparativos dispuestos, el 22 de enero de 1926 se inicia el RAI, con las etapas siguientes: Palos de Moguer Las Palmas, 1.300 kilómetros; Las Palmas Porto Praya, 1.745. En Porto Praya, Cabo Verde, se produce una descarga de peso, hay que aligerar el peso del aparato. Cabo Verde, Fernando Noroña, 2.305 kilómetros. Fernando Noroña, Pernambuco, 540. Pernambuco, Río de Janeiro, 2.100 kilómetros. Río de Janeiro, Montevideo, 2.060 kilómetros. Montevideo, Buenos Aires, 220 kilómetros. Dadas las condiciones del tiempo atmosférico que se encontraron durante la travesía, la velocidad de crucero no fue constante,
variando entre los 150 km/h y los 163 km/h en la etapa final del recorrido. El 10 de febrero de 1926, los aviadores españoles fueron recibidos con todos los honores y de forma delirante por parte de la población en Buenos Aires. Franco, Ruiz de Alda, Durán y Rada fueron aclamados por la multitud cuya llegada se recordará durante mucho tiempo en Argentina. El vuelo, que desde el punto de vista técnico fue un éxito rotundo, tuvo un recorrido de 10.270 kilómetros, realizado en 59 horas y 30 minutos, a una velocidad de promedio de 172 kilómetros a la hora. El rey Alfonso XIII donó el Plus Ultra a la Armada Argentina, donde sirvió como avión de correo hasta ser retirado del servicio. Actualmente se exhibe en el Complejo Museográfico Provincial Enrique Ubaondo de la capital de Luján, mejor dicho, en la ciudad de Luján, en Argentina. Hemos de decir que en la década de los 80 fue enviado a España para realizar una restauración general con objeto de reeditar la hazaña de 1926. Sin embargo, el estado general del Plus Ultra era tan malo que necesitaba una reconstrucción casi completa. Por ese motivo, se procedió a hacer una restauración general orientada a su exhibición a un museo. Una réplica del Plus Ultra está expuesta en el Museo del Aire en el aeródromo de Cuatro Vientos, que en la carretera de Extremadura se puede ver. Carlos Gardel, en homenaje a los héroes del Plus Ultra, grabó en Barcelona el 14 de enero de 1928 el tango con el título La Gloria del Águila, cuya letra y música en estos tiempos de estupidez sectaria que vivimos no se aceptaría por ser políticamente incorrecto. Dejando a un lado agasajos, honores, medallas y títulos, nuestro personaje, a la vista de los acontecimientos que se presentaban en el panorama político español a la caída de la dictadura, decidió apartarse del terreno profesional y dedicarse por completo al terreno político. Por aquellos días apareció en el firmamento político una nueva constelación que tenía este nombre, Centro Constitucional, y que era dirigido solidariamente por el duque de Maura y Cambó. Personalmente, cuando la derecha habla del centro, es que no sabe bien dónde colocarse. Y claro, resulta que, por lo general, un fracaso sonado, y más en aquella España fracturada en banderías, tanto a derecha como a izquierda, como ahora, que por supuesto hizo ingenuamente creer a Julio que en su candidatura a diputado por Estella, que en ese juego malabar del derechismo en derrota, podía traer algún tipo de solución a los problemas españoles, en aquella frustrada convocatoria a Cortes Constituyentes del último gobierno de la monarquía. El Centro Constitucional no cuajó, pero ante su desastre total, con visión de futuro casi profética, Julio le escribió una carta a Cambó expresándole en su brevísima vida política había sido suficiente para enseñarle esta lección. La de que ni este partido político ni el sistema liberal parlamentario tenían capacidad para regir el rumbo de España y de que a su juicio era necesario cambiar radicalmente de postura, encauzando los trabajos hacia un sistema totalitario que disciplinara la nación y diera vigor a un nuevo Estado. Naturalmente, Cambó le contestó discrepando de estas razones y reafirmando su fe en el liberalismo y combatiendo estas peligrosas innovaciones políticas que asonaban en Europa. Como es fácil de suponer, el líder catalán le preocupaba el ascenso del fascismo italiano y el nacionalsocialismo alemán, pero no decía una sola palabra de los frentes populares marxistas que ya, por aquel entonces, también se intuían en el horizonte europeo, incluido España. Rota esta disciplina política, Julio se encontró en la más absoluta soledad y asistió en calidad de espectador curioso al advenimiento de la Segunda República. Hay un relato atribuido a Ramiro Ledesma Ramos en el que nos cuenta que como consecuencia de la triste famosa quema de conventos el 11 de mayo de 1931, ocurrió este suceso que considero de interés para este relato. A los 2 o 3 días, en parte orientados por la carta dirigida al general Franco y en parte buscando en la organización que postulaba el periódico La Conquista del Estado una posible bandera, se presentaron a hablar con Ramiro unos cuantos aviadores, entre ellos Ruiz de Alda, el capitán Iglesias y algún otro.
mostraron y hasta firmaron su adhesión a la política del periódico, pero sin más consecuencias. Así las cosas, no es hasta el número único del fascio o haz hispano, que se publicó el 16 de marzo de 1933, en medio del espanto del equipo gubernamental, cuando Julio expresa por primera vez en público su opinión política en una interview que le hizo Ernesto Jiménez Caballero, y que por su interés reproduzco y que decía así: si no como militar, como ciudadano, tendrá usted afinidades y simpatías ideológicas, ¿no? Mi característica, contesta Julio, mi característica es mi sentimiento de lo nacional, de lo español. ¿Qué entiende usted por eso? Entiendo que una nación como un individuo, además de trabajar para atender sus necesidades elementales y económicas, debe tener un ideal que le impulse y que le dé fe para sopesar sacrificios y alcanzar grandezas. Yo creo que el Estado español, desde hace 3 siglos, ha venido fracasando por falta de ideal nacional. La guerra de la independencia fue la última gran prueba de la lucha de la nación contra el Estado. ¿Cree usted que la vuelta del pueblo español a un Estado nacional que le integrase de veras? Vuelvo a contestar Ernesto. Lo creo posible, aunque duro, abnegado y laborioso. El pueblo sigue desorientado y será trabajoso restituir la conciencia de su verdadera personalidad. ¿Qué medios ve usted para esta recuperación de la conciencia nacional? A base de un movimiento exaltado y violento, dirigido a las nuevas generaciones y con un fondo social grande, integrando a trabajadores e intelectuales, un movimiento conducido por espíritus convencidos y dispuestos al sacrificio para que no resulte un simple acto de defensa clasista o un capitalismo cobarde. Vamos a ver un rato. El gobierno de Azaña no tardó en darle contestación. En el mes de julio siguiente, Casares Quiroga inventó un estupendo complot. Se hizo una redada copiosa de monárquicos, fascistas y cenetistas, y se dio también orden de detención contra Julio, sin que pudiera llevarse a efecto, porque pasó andando a Francia por el Valle del Bartán, a cambio de unos días de cárcel por un forzado veraneo en la costa vasca francesa. De aquellos trabajos preliminares o de tanteo data su unión con José Antonio, y esa colaboración que habría de no romperse ya jamás, y que estuvo sellada desde los primeros momentos por un afecto fraternal que inició la marcha de nuestro movimiento. El genio técnico de Julio y el genio político de José Antonio se complementaban. Juntos polarizaban en aquel verano de 1933 la atención pública de España como cabezas visibles de un nuevo movimiento, genuinamente español, que pedía paso ante tanta basura antiespañola que inundaba la calle y el Parlamento. Juntos realizaron los primeros trabajos preparatorios de lo que debía de ser el acto de presentación de su organización, y así junto a Alfonso García Valdecasas aparecieron en el Teatro de la Comedia de Madrid en aquel 29 de octubre de 1933 para iniciar una nueva etapa histórica que habría de dar, después de 3 años de dura guerra civil, con sus claros y sus sombras, todo hay que decirlo, la etapa más fecunda en todos los órdenes de la historia de España. Aunque esto no guste oírlo, lo digo yo, hijo de un militante anarquista que a punto de ser fusilado por un tribunal militar en 1940. Mi padre, Carlos García Murga, así le pasó, estuvo a punto de ser fusilado y se salvó, como dicen, por los pelos, porque la avaló su hermano, que era jefe territorial de Falange en Toledo, y la avaló su otro hermano, que había venido de Bélgica y era jesuita, todavía estaba a punto de cantar misa. Pero ya se libró por los pelos, y si se lo llegan a matar, pues no estaría igual contándose estas historias a todos nosotros. ¿Qué lo vamos a hacer? La tarea de aquellos primeros momentos posteriores al mitin de la Comedia lo resumía Julio en el número 1 de Fe, que se publicó el 7 de diciembre de 1933 con estas palabras: los gobernantes anteriores, con sus equivocaciones y conductas, nos han ayudado a crear un ambiente de resurgimiento de la idea de todo lo español. El mitin de la Comedia ha recogido ese ambiente y ahora estamos organizando los elementos que han acudido a nuestro llamamiento. No hay que olvidar que fueron difíciles aquellos primeros momentos, aquella salida de nuestro semanario Fe, recibidas por el odio de las pistolas marxistas. Los hombres de Francisco San Pol y Matías Montero, presentes, encabezaron los negros crespones de los fondos de aquellos mítines.
Pero a pesar de todo, estaban haciendo Falange Española, y no tardando, a partir del 12 de febrero de 1934, habría de producirse la unión con las Jons de Ramiro, dando lugar a su nombre definitivo, de Falange Española de las Jons, que tenía un órgano supremo de mando, el Triunvirato Nacional, formado por José Antonio, Ramiro Ledesma Ramos y Julio. El inolvidable mitin del Teatro Calderón, en Valladolid, celebrado el 4 de marzo de 1934, fue la primera manifestación pública de Falange Española de las Jons y uno de sus mayores éxitos. Y para que fuera completo, no le faltó el cortejo de golpes y tiros que, dotándole de nuestro estilo directo, ardiente y combativo, Julio, después de hablar en él, organizó la defensa y ofensa contra marxistas y guardias de asalto, participando directamente en la lucha, dando y recibiendo golpes y llevándose a casa varias reproducciones exactas de las porras de los guardias de asalto en sus costillas. Julio también participó al frente de una escuadra del recientemente fundado SEU en el asalto al local de la FUE, Federación Universitaria de Estudiantes de la Facultad de Medicina de Madrid, rompiendo el encantamiento de aquellos santuarios laicos. La faceta más interesante de las actividades de Julio en Falange es sin duda su labor oscura, íntima, de organizador. Es verdad que Julio no era un político brillante al uso liberal, puesto que no era ni orador ni escritor fácil, pero no por eso tenemos que decir aquí y ahora que Julio Ruiz de Alda era un ser vivo y actuante, con su dinamismo, con su inteligencia formidable, con su tenacidad de hierro, con su heroísmo, el punto de referencia único para expresar el valor de su esfuerzo. Tenía horror a dirigir la palabra al público, tanto es así que de vuelta del viaje del Plus Ultra, el pueblo de Estella le aplaudía frenéticamente y le pedía con insistencia que le dirigiera la palabra. Y él les dijo únicamente: los pájaros no hablan. Y se quedó tan pancho. Pero no es más cierto que sí habló en cuantas ocasiones fueron precisas. Habló en los altos culminantes de la Falange y en aquellos otros sencillos celebrados en los pueblos rurales de Castilla para ponerse en contacto directo con las gentes del campo. Era también de la Falange la serenidad, el estado de equilibrio, el amigo de todos, el que con su generosidad, con su nobleza incapaz de la más leve habilidad política, fue siempre el mediador, el que arreglaba los pequeños conflictos internos, el que en los momentos graves de la Falange era llamado por aquel corazón gigante de José Antonio, mi querido hermano Julio. Los días del triunvirato parecían contados, y así en el verano de 1934 se sintió la necesidad de pasar a un sistema de jefatura unipersonal y a la inteligencia de exigir la unidad de doctrina, de disciplina y de jerarquía. Por ese paso no se hizo sin zozobras, porque tanto la postura de Ramiro Ledesma Ramos como la del heroico Juan Antonio Ansaldo, por un lado, tiraban en opuestas direcciones de la organización y ponían incluso en peligro su existencia. En aquel trance la posición de Julio era decisiva y, apartando maniobras y tentaciones, resolvió la crisis, inclinando a la Falange a aceptar como un jefe único a José Antonio en aquel Consejo Nacional de octubre de 1934. Precisamente, estándose celebrando dicho Consejo Nacional, surgió tanto en Asturias como en Cataluña el intento revolucionario y separatista, lo que impulsó a la Junta de Mando a la celebración de aquella manifestación histórica, creo del 8 de octubre de 1934, frente al Ministerio de la Gobernación, situado en la Puerta del Sol de Madrid, retratada bajo la bandera «Viva la unidad de España», que nos empuja con su recuerdo que sin miedo a nada ni a nadie, a la defensa de la unidad de España es innegociable en todas las épocas y en todas sus circunstancias. Julio se desplazó seguidamente a Asturias para predicar a aquellos mineros que acababan de dejar los fusiles las verdades de la Falange y, además de estar en contacto con las fuerzas militares que operaban en aquella región en previsión de la repetición de cualquier movimiento revolucionario que pudiera surgir de las filas marxistas. La Falange tenía su doctrina condensada a los puntos iniciales, tenía una organización reformada ventajosamente sobre el sistema de jerarquías unipersonales en virtud de los nuevos estatutos. Tenía su uniforme en la camisa azul mahón que Julio propugnó y defendió en el Consejo Nacional y que él ya vestía, porque decía: tiene el sabor de cielo de España y de hábito del proletario.
uniendo así en su color el dilema implacable de la patria y del pan. Se publicó el semanario Arriba y se inició un nuevo periodo de propaganda de resonancia nacional, fruto de la celebración de aquel primer Consejo Nacional. Entró la Falange en una etapa de fecunda madurez. A partir de aquel momento, Julio de ser triunviro nacional y pasó a asumir la presidencia de la Junta Política, que ocupaba el segundo lugar dentro de la jerarquía suprema de la organización. En la teoría y en la práctica asumía la jefatura nacional en los casos de ausencia de José Antonio. Llegó nuevamente el otoño. Se celebró en noviembre de 1935 el segundo Consejo Nacional de la Falange, que tuvo dos facetas, la técnica y la política, y una gran trascendencia porque previó la futura lucha fratricida a la que España estaba abocada y realizó el pronóstico como única salvación del orden existente dentro de la esfera política, la implantación de un frente nacional. El asunto del extraperlo aceleró la descomposición del bloque cero radical y las elecciones se convocaron. La Falange fue excluida de las candidaturas de derecha, se la apartó como si fueran malditos los falangistas y se presentó con su estilo sola, señora y altiva, quedándose a la intemperie, tal y como se decía en el diario Arriba, entre los grupos mayoritarios de derechas e izquierdas que torpemente dividían a España, se quedó con el destino de ser laminada. Julio fue excluido de las candidaturas de derechas de Madrid y Navarra, aunque intervino en el mitin celebrado en el Cine Europa del 2 de febrero de 1936. Lo que son las cosas de la vida. Yo os estoy hablando hoy y hace 40 años que yo también hablé en el Cine Europa. Por ahí hablaba un cartel, 40 años, en el año 81. Ya hablaremos algún día de ese mitin y de sus consecuencias. Con una oratoria a su estilo, pero valiente, propugnando la posibilidad de hacer realidad una revolución nacional sindicalista. Todo ello nos hace suponer que tanto él como José Antonio hubiesen sobrevivido en los acontecimientos del 18 de julio del 36 si hubieran gozado de la inmunidad parlamentaria y con ello no hubieran estado encerrados en ese día en las cárceles de Alicante y de Madrid. En contra de todos los pronósticos, presuntamente sensatos, acertó José Antonio. Venció el Frente Popular, aunque más tarde la historia se ha encargado en demostrar que hubo amaño en el recuento, pero la verdad formal, que es la que vale, y se dio por válido el resultado. Con aquel resultado de aquellas elecciones se inicia contra la Falange una persecución cruel y despiadada, que da origen a los 15 días de celebrarse las mismas, se dice pronto, a los 15 días de celebrar las elecciones, la Junta Política de la Falange, en la que Julio era presidente, ingresa en la cárcel en unión de José Antonio, su jefe nacional. Se les procesó, se celebró el juicio correspondiente y aunque fueron absueltos, siguieron encerrados en sus celdas, de la que en aquellos solo habían de salir con la suprema liberación de su gloriosa muerte. La detención y encarcelamiento sin causa previa de toda la Junta de Mando de Falange obedece al deseo del poder marxista imperante en ese momento en el gobierno de dejar fuera de juego a todos los elementos que pudieran resultarles incómodos. Está por escribir al detalle y pedir las correspondientes responsabilidades por ello de los acontecimientos ocurridos en la cárcel Modelo de Madrid en aquellos terribles años, en aquellos terribles días de agosto de 1936. Sin condena de ningún tipo por medio, se procede al fusilamiento in situ de personajes tan distantes en sus planteamientos políticos como Milquiades Álvarez, decano del Ilustre Colegio de Madrid y hermano masón, por más señas, o Fernando Primo de Rivera, hermano de José Antonio, junto a Julio Ruiz de Alda y a otros 13 españoles más, militares y paisanos, unidos todos ellos en la concepción de que esa situación política que proclamaba la propaganda del Frente Popular solo conducía a la destrucción de lo que aún quedaba de la raíz de España. Raimundo Fernández Puesta, compañero de prisión de los que fueron fusilados, nos cuenta la serenidad, fumando un cigarrillo, con que Julio caminó al patio de la cárcel, donde estaba seguro que le esperaban los fusiles asesinos de aquellos milicianos que habían asaltado el centro penitenciario. Su esposa, Amelia, que esperaba noticias a la puerta de la prisión, también fue detenida y corrió a lo largo de la guerra civil diferentes cárceles hasta que fue liberada por las tropas nacionales. Debo señalar que estas notas que he leído están contenidas, como he dicho antes,
en las obras completas editadas por el Servicio de Propaganda de Feri de Rajón, con fecha de 1939, bajo el epígrafe Ediciones Feri. Lo siento por los cretinos que han pretendido borrar su nombre de los callejeros municipales, pues Julio Ruiz de Alda Melquiades está, con todos los honores, en la historia mundial de la aviación, aunque su odio y resentimiento lo pretendan. Nada ni nadie puede borrar el recuerdo inolvidable de un español y falangista por más señas, ahora por escrito, pero impreso con letras de oro en los libros de los grandes héroes. Voy a terminar con las mismas palabras que Raimundo Fernández Cuesta concluyó el prólogo del citado libro, que dicen así: y tengo la seguridad que cuando ello ocurrió, su último pensamiento fue para sus amores más intensos, Amelia, su mujer, su hijo, Juan Antonio, y la falange española que él fundara con José Antonio y por la que moría. Camaradas, camarada Julio Ruiz de Alda, que tu sangre, como la de tantos otros mártires de la patria, caiga sobre nosotros si no sabemos hacer. La España que soñasteis. Julio Ruiz de Alda. Presente. Presente. Lo que tiene uno que cuando llega a ciertos años se emociona. No tiene más gente que morir, que ciertas cosas, o una de dos, o no tienes sangre en tus venas, o no te puedes emocionar porque es natural. Estos hombres son de una talla humana tal que los demás parecemos hormigas a su lado, y como es lógico, pues nos tienen que remover la conciencia por fuerza. Y es una pena que sales a la calle hoy día y le preguntas a cualquier ciudadano, joven o viejo, y le preguntas: oiga, ¿sabe usted quién fue Julio Ruiz de Alda? Y él tiene idea, pero igual le pasaría. No, Ramón, no, Franco, el dictador, ni idea, Franco no tiene idea, ninguno de estos héroes. Oiga, ¿y a usted Plus Ultra le suena? No, este era un equipo que había en tercera división. Eso es mucho saber. Ruiz de Alda, que era el portero. Una pena. Pero yo creo que quedamos todavía unos cuantos para dar guerra y para que su memoria no se olvide. Y sería, vamos, es una vergüenza de que se haya consentido que en los callejeros, empezando por la capital de España, que desaparezca este nombre de su calle. Oye, mira usted, si usted es Julio Ruiz de Alda, que olvídese usted que este señor era del Athletic del Madrid, es un héroe del Plus Ultra. Y usted que tenerlo ahí, venga usted con historias, no usted con gaitas, ¿no? Entonces, pues, el médico me ha dicho que no me enfade mucho. Que tengo el corazón, como este que canta, tengo el corazón partido, así que no sé si queréis decirme alguna cosa. Yo si queréis hacer una mención a esta tontería habitual a la que se refiere Luis. En Sevilla hubo cierto lío con la calle de Ruiz de Alda, y al final pues dijeron, bueno, vamos a poner calle del aviador Ruiz de Alda, que es algo parecido a lo que ha ocurrido aquí en Madrid con la calle donde tenéis vuestra casa, yo vivo, que del comandante Zolita la pasa aviador Zolita como si no fuera el mismo. Pero bueno, esto es propio del mundo, de la cosa esta en que vivimos. Yo he sacado de casi todo lo que ha contado Luis. A mí ¿Perdón? De la ignorancia del poder. Ya, uy, el poder no ignora, hijo, el poder se las sabe todas. Pero yo creo que aquí hay un tema que tenemos, de todo lo que ha comentado Luis. Por supuesto, más o menos todos los que estamos aquí tenemos una idea, una semblanza de quién era Julio Ruiz de Alda. Me gustan mucho las especificaciones técnicas del avión. Pero me gustó mucho del Dornier Ball. Pero fíjate, yo creí que era alemán por lo de Dornier, pero no. Entonces, yo me he quedado con una cosa. Y la cosa ha sido que cuando ha citado la guerra de la independencia como una lucha entre el pueblo y el Estado. Y así fue, efectivamente, una lucha entre el pueblo y el Estado. Y eso pues nos trae al mundo actual, donde el Estado está en contra del pueblo y está en contra de la nación.
Pero bueno, no sé, perdonadme, no sé si he hecho bien. Es que el suelo estaba en casa. No sé si he hecho bien hablando de esto, en fin, todos recordamos aquello, el ejército poniéndose de lado, los reyes diciendo que adiós muy buenas, y aquí los españoles acuchillando a navajazos a los mamelucos en la Puerta del Sol. Así que bueno, a ver si, no sé. Oye, perdonadme, no sé si esto estaba previsto en el tema, pero supongo que si alguien quiere comentarte o decirte algo, ¿Alguna pregunta o alguna siempre respetando tus horarios y tu necesidad de No. Hoy están en huelga de la Renfe. Para venir aquí haciendo una odisea. Se paran a mitad de recorrido y hacen tal, en fin. Por cercanías inclusive. O se pasan las estaciones sin parar. Sí. Por allí. Y simplemente hacer una postilla sobre lo que has comentado iba a decirlo yo, porque la ley de memoria histórica no es que sea memoria histórica, es de ensañamiento democrático. Porque es que al comandante Zorita le han degradado de su rango, o sea, que es peor todavía. Pobre hombre, si lo único que hizo fue romper la barrera del sonido por primera vez un español, que la dejó hecha una pena y luego la bajó. O sea que... En fin. Bueno, lo que no les gustaría mantener la calle de Carlos Haya. Porque Carlos Haya, en la base aérea de Tablada, con un Mauser, impidió el despegue de varios aviones republicanos en el año 36. Y entonces Carlos Haya, que estaba allí destinado en Sevilla, pues es lógico que les moleste si alguno ha aprendido algo de la historia de Carlos Haya, y la han quitado, claro. Carlos Haya. Y bueno, en Boscardó, para qué decirlo, que estaban también pegadas cerca. Han puesto al lado también, le quitaron la calle a... ¿Quién era? Y han puesto la calle, no me acuerdo quién era, le han puesto la calle Edgar Neville. Edgar Neville. Sí, yo creo que Edgar Neville. Pero se han colado. Claro, se han colado porque han creído que se trata del autor de Moby Dick, Herman Melville. Claro. Y entonces, claro, han entrado a saco y se lo han puesto ahí. Bueno, cuando se enteren de por dónde circulaba Edgar Neville, pues seguro se la quitan. Sí, todavía en alguna fachada de alguna casa en Madrid figura la placa dedicada a Agustín de Fossá, poeta por excelencia de la Falange. Y que esa existe todavía. Yo creo que es ahí en el barrio de Salamanca, donde... Arriba, San Martín. Esa es la calle, pero la placa donde él vivía... Fíjate que está en el barrio de Salamanca. Y está al lado de la calle de Carlos Maurras, que también cuando se enteren verás. Claro, decir que esa es... Pero bueno, no sé yo. Bueno, Julio Ruiz está claro que es uno de los grandes desconocidos de la Falange, de los fundadores, por supuesto. No es Onésimo, ni Ramiro, ni por supuesto Antonio. Pero sí es muy importante su papel a la hora de organizar el partido, las jefaturas locales y provinciales. Y lo que nunca me ha quedado claro es si en su condición de militar él va a participar en la organización de las milicias, por ejemplo, de la primera línea, y pues ese papel estuvo reservado a otros, como Alessandro en su momento, por ejemplo, que has citado, o él simplemente se dedicaba al papel organizativo, me refiero al tema administrativo, cuadros y demás. Pues yo creo que sí, que él sí. Es muy difícil cuando estás en una organización donde en realidad son pocos los juncos para hacer esto, es casi seguro que también intervendría de su experiencia, aunque estuviera en un segundo nivel. Aunque yo no lo puedo asegurar. Y de la información que yo tengo, que es la que os he dicho, de esa fotocopia que me dio el coronel de ahí de la fábrica de armas de Oviedo, pues es lo único que yo he encontrado de Julio Ruiz de Alda, aparte de las cosas que circulan en internet, de la biografía de este hombre, fundamentalmente centradas en la expedición del Plus Ultra, ¿no? Pero así biografía en concreta yo no tengo, seguramente tal, pero es de suponer que estando metido en el triunvirato y, hombre, de lo que yo tengo leído y de lo que he visto, la historia de la primera línea de Falange es ¿cómo diría yo? Es ondulante. Hay momentos donde verdaderamente, claro, Falange llega un momento que se llama funeraria española. El número de muertos que tiene supera casi con muchas veces casi a los militantes vivos en un momento determinado. Claro, son ya demasiada gente que cae de una manera y tal. Y es lógico que cuando te están pisando el pie, pues tienes que naturalmente que defenderte. Y habría, como en toda la organización humana, habría una corriente de alguien que dice vamos a darle una respuesta a estos muchachos que nos están tirando, o por el contrario, en las cuales pues participa José Antonio directamente. José Antonio también participa en actividades de defensa de los intereses que le son
la defensa de su propia vida, ¿eh? Y de su camarada. ¿Qué es eso? Habría que echar mano de la historia y ver los procesos judiciales que en ese breve periodo del 36 o del 33 al 36 tiene que intervenir José Antonio como abogado, en defensa propia y en defensa de los militares de Falange como consecuencia de acciones violentas. Yo creo que de eso no hay mucho escrito. Hay cosas así sueltas, pero no hay en concreto escrito. Es decir, por ejemplo... Hay una obra de Ediciones El Movimiento Antigua, José Antonio Abogado, y ahí aparece. Ahí aparecen bastantes cosas. Sí, aparece previas reseñas. Que es donde ahí puede encontrarse el nexo de unión de la participación que tiene la gente que está en primera línea, fundamentalmente con Ansaldo. Pues claro, Ansaldo también, algunos le imputaban en la participación de la muerte del teniente Castillo. Nos engañamos. Cuando en realidad no es del todo cierto, porque las últimas investigaciones historiográficas se le imputan a una organización de requetés, como consecuencia de los incidentes ocurridos en el entierro de un oficial requeté en la Plaza de la Alegría, también llamada ¿cómo se llama? Manuel Becerra. Manuel Becerra. ¿Ah? Y ahí pues hay un tal y esos son, y no es Ansaldo. Bueno, su papel también es muy importante y además decisivo cuando se decide que José Antonio sea el jefe, con mayúsculas, y que se acabó el triunvirato, y él es el que inclina, efectivamente, como tú has apuntado, someramente, como mínimo, la decisión a que hay un único jefe y que el jefe tiene que ser José Antonio. Cuando Ramiro, entre otros, pues... La ventaja que tiene el libro he cogido yo, que está escrito en caliente. Claro, las cosas cuando se escriben en caliente están hechas desde la emoción, desde los sentimientos. A lo mejor necesitarían algo mucho más... Está escrito por el hijo, mejor dicho, perdón, por el hermano. Por el hijo no, por el hermano. Está escrito, según dice, ahí el apéndice que hay. Pero tú quieres escribir una biografía de tu hermano porque tiene más cosas, tiene fragmentos de los discursos pronunciados y actuaciones. Yo he cogido, bueno, no podemos estar aquí leyendo el libro entero, ¿no? Eso es evidente, he cogido lo que me parecía una pincelada más interesante para exponerlo en un rato esta tarde, ¿no? Pero creo que José Antonio le tenía a él con mucha, muy buena decisión inteligente de como hombre curtido en el ejército, con una, primero, preparación militar, segundo, era un militar de despacho, teórico, era un militar práctico y que había estado destinado primero en artillería, que es donde tiene las graduaciones hasta capitán, y luego después se pasa al arma de aviación. Quiere decir de que estaba fogueado en el frente de batalla, es decir, pues yo me imagino que todas las cuestiones relacionadas para prepararse la defensa, la organización de la cosa, estoy seguro que él, sin estar a lo mejor en la calle, sí estaba diciendo ir por aquí o ir por allá, y en algún momento, como he dicho, en el meeting del teatro de Calderón de Valladolid, pues, y en el de... Sí, pero no le recordaba yo, fíjate, en lo del asalto al local de la FUE, no le recordaba yo. Sí, pues esto está... Digo que no sea, digo, sí, no está recogido. Y yo tengo un testimonio, mi suegro ya murió, mi suegro era del Partido Socialista. Y vivía, justamente porque son la historia de las familias es curiosísima. Vivía al lado de donde vivía el padre de Santiago Carrillo, don Vencelao Carrillo, que era concejal del Ayuntamiento de Madrid. No voy a decir la calle porque es una calle conocida, ahora está llena de hispanoamericanos, ahí en Cuatro Caminos. ¿Y qué pasa? Mi suegro, que era un chaval, bueno, mi suegro era más joven que José Antonio, más joven que todos estos hombres, ya fallecido hace años. Pues cuando el meeting del Cine Europa, como le cogía en el barrio, se fue allí a fisgar, a ver qué pasaba. Y no sé si estaría apuntado o no ya a la Juventudes Socialistas, que luego dirigió Santiago Carrillo Solares, ¿verdad? Por cierto, se fue allá a fisgar. Y a mí me contaba mi suegro, que en paz descanse, que nos llevábamos muy bien. Él sabía que yo lo que yo era y yo sabía lo que había sido él y dónde había estado en su vida y Milagros en la entrega de Madrid, etc. Yo sabía muchas cosas, demasiadas, no tenía que saber tanto. Bueno, y me dice, no, yo fui allí a ver qué pasaba en el meeting y José Antonio salió del meeting con la pistola en la mano y me dijo, venga chaval, fuera de aquí que no va con vosotros la cosa.
Que fuera un farol de Emiliano, que así se llamaba, o no, no lo sé. Pero tal y como me lo contó, yo lo cuento. Que puede ser, porque dada lo que allí se estaba cociendo y lo que pasó, es un mitin muy interesante, viendo las obras completas, el mitin del Cine Europa. Tal vez el más interesante desde el punto de vista revolucionario sea el del Cine Madrid, el que tenga más fama. Pero el del Cine Europa no le anda a la zaga. No es porque haya estado yo después 40 años allí, después dando a la plasta. No es tal. Pero lo cierto es que no me extraña de que José Antonio, cuando vio allí la chiquillería a la salida, a ver qué es lo que quería decir, marchar de aquí porque se puede escapar un tiro y se lo va a llevar el que menos culpa tiene, ¿no? Y se fue. Eso contado por Emiliano, así se llamaba. Y yo creo que en paz descanse. Son testimonios cogidos allí de primera voz. Claro, la historia esa, cada uno de los que estamos aquí presentes podemos contar algo y al final, como en un puzzle, se puede confeccionar y sacarnos una imagen, estoy seguro, de retratar el Madrid, ese periodo violentísimo que va desde febrero del 36 hasta noviembre del 36, que es terrible, de todas las cosas que ocurren, de todas las cosas que ocurren. Es decir, aquí no hay cosas, muchas cosas escritas, pero se podían escribir una enciclopedia entera de las delaciones que se ocurren por parte de los porteros afiliados de la UGT a los vecinos que son de derecha, que compran el ABC, que van a misa, y etcétera. Es decir, ¿cómo van a parar a los paseos y a las cárceles si son fusilados toda esta gente? Es decir, de los 10 o 11.000 muertos de Paracuellos, habría que haber sacado cómo conducen a esta gente a la cárcel, cuál es el camino que les lleva allí. Y eso, en la causa general, yo creo que no se llegó a recoger. Que no estaría mal que se hiciera una reedición de la causa general y una ampliación, una adenda a la causa general. Porque la gente no van a por él, a detenerle así. Igual que fueron a detener a mi padre, y yo puedo contar cómo se detuvo, sin haber nacido, y sin habérmelo contado él, y cómo es las circunstancias que le llevan a mi padre a la cárcel de Santa Rita, y no le fusilan de penitenciaria, claro, ya lo he dicho. Bueno, pues eso sí lo sé. Pues de esa misma manera, los hijos o los hermanos de aquella pobre gente de que iba tal, es que tal que tiene ese collar dentro de poco va a ser para mí. Estas cosas han pasado. Las envidiejas simplemente porque la persona iba bien vestida y el que estaba abajo en el chiscón no le gustaba. Con todo mi respeto para los porteros, porque los ha habido también honorabilísimos y tal. Entonces, es decir, eso, junto con otra... en la torre de Esteban Ambrán estaba la emisora de la Quinta Columna. La torre, que es un pueblo aquí en el límite de la provincia de Toledo. La torre de Esteban Ambrán, una vez que los nacionales ya han pasado de Maqueda. Pues habría que intentar rescatar los documentos, a ver dónde están, de las emisiones y de los contactos que tenía la torre de Esteban Ambrán y los contactos con el coronel Hungría, que era el jefe del servicio de información del ejército de Franco. Y de ahí se podía, por ese hilo, se podía tirar del ovillo y ver los contactos que había de un lado y de otro de lo que le iba pasando a la gente. Porque la comunicación era doble, unos recibían consignas y otros le daban instrucciones de la gente de lo que pasaba ahí, de lo que pasaba. Y eso, ahora que estamos removiendo la historia y las memorias históricas, pues vamos a ver ahí quién pone sobre la mesa los triunfos, y a ver qué dice usted, me cuente usted historia. Lo que pasa que, afortunadamente, igual que mi padre, Carlos García Murga, jamás de quien le denunció dijo una sola palabra de resentimiento, ni de odio, ni de nada. Luego le pagaron los atrasos en la NZA, que trabajaba en Madrid, Zaragoza, Alicante, compañía de ferrocarriles, MZA, posteriormente convertida en la Renfe, cuando se fusionan todas las compañías ferroviarias en la Renfe, en el año 42 o 43. Bueno, pues jamás yo le oí, los españoles hicieron, que eso es lo que esta gente que nos gobierna no hace, hicieron un gran sacrificio, todos ellos, de querer perdonar, de querer olvidar y utilizar una palabra
que ellos no han utilizado jamás en ninguna de las páginas del Boletín Oficial de Estado actualmente, que es la palabra amor. Eso no lo han hecho, ni lo van a hacer, porque no lo conocen. Y gracias a eso... Lo único que tienen es rencor. Gracias a eso, pues yo no me fui a por el que le denunció a mi padre, ni se fue al otro porque le dijo lo del portero. No nos volvimos a enzarzar unos con otros, sino que dijimos, mira, se acabó. En fin, no sé. Yo... Último muy rápido. ¿Qué pasó con la condición militar de Ruiz de Anda? Él renunció. Sí. ¿Voluntario o pasaron? No, el voluntario se salió del ejército porque se dedicó a las actividades de la fotogrametría, de hacer trabajos de fotografía aérea. Él se quedaría como... Bueno, y también salió la ley de hazañas, donde a todos los puso, a todos los que pudo, y se acogió voluntariamente a esa excedencia voluntaria forzosa. Muy bien, pues dada la hora, etcétera, etcétera, os agradecemos a todos la presencia, esperamos veros a todos y a muchos más continuamente por aquí. Muchas gracias otra vez y buenas noches a todos. Gracias.